Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Acompáñanos en este viaje de escenario profético mundial. No olvides suscribirte en YouTube, Israel Casa Integral. Y hoy vamos a entrar al tema, Camilo, estamos trabajando un tema muy polémico para hoy en día, pero también es un tema que tenemos que enfrentar. Y no lo vamos a enfrentar polemizando con la gente, sino enfrentarlo entendiéndolo nosotros. La genealogía de Yeshua. Este es uno de los temas en donde más polémica se está levantando en este momento y es poner en duda si Yeshua cumple la genealogía del Mashiach. Entonces ahí tenemos que trabajar fuertemente para que tú y yo lo entendamos, para que cuando alguien lo pregunte, tú sepas responder a esa pregunta. Vamos entonces a entrar en el tema. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. Bueno, sin más ni menos, entremos papel y lápiz y un espíritu enseñable porque el tema va a estar apasionante, dice el pastor Alfaro. Abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 31. Esa cita necesito que la marques muy bien hoy para el tema que vamos a trabajar. Lucas capítulo 1, verso 31. Nos vamos a dedicar en el verso 31 y lo vamos a desmenuzar y luego lo vamos a ir desarrollando el tema basado en ese versículo. Dice la palabra, Camilo. Amén, dice la palabra del Eterno. Lucas capítulo 1, verso 31 dice la palabra de Hashem: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Adón Adonai le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces Miriam dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Ruach vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el el Santo será con su sombra, por lo cual también nacerá llamado Hijo de Dios. Baruch Hashem. El verso 31 dice que el ángel viene a Miriam y le da un nombre, ¿verdad? Si tú lo lees en las versiones de la Reina Valera, en las traducciones que vienen del griego, del latín al griego y del griego al español, dice Jesús. ¿Hay algún problema por decir Jesús? Entonces hoy lo vamos a descubrir. Pastora, entonces el nombre de Jesús no lo puedo mencionar. Vamos a descubrirlo. Vamos a escudriñar el tema para que cuando nosotros escuchemos las polémicas que hoy en día hay, discernamos. No entremos en polémica, solo discernimiento. Cuando tenemos discernimiento, dejamos de ser inmaduros y empezamos a madurar. Y no cuestionamos ni estamos pendientes. A ver, ¿usted cómo lo dice y yo cómo lo digo? No. De eso no se trata la Torah. Se trata de discernir el tema y entenderlo para poder entender la genealogía de Yeshua. Porque resulta que aquí es donde está el punto exacto.
La genealogía de Yeshua dice Yahoshua, Yah, Yehoshua, Jesús o Jesús. ¿Verdad? Entonces tenemos que ir a los libros porque el libro de Mateo está basado en lo que es, todo lo que es Mateo está escrito para los judíos. Tiene que ver con los judíos. Y todo lo que está escrito en Lucas tiene que ver con lo que es el latín y el griego. Entonces, escudriñémoslo muy bien. Así que los invito a entender la transliteración de los nombres, Pastor Roberto. Entremos a explicar, porque es que hoy en día nosotros creemos que al entender traducción, entendemos transliteración. Por no entender los dos términos, confundimos una cosa con otra y empezamos a hacerle artículos a algo que no es. Entonces, expliquemos qué es transliteración de nombres, Pastor Roberto. Bueno, muy bien, excelente, muchas gracias. Definitivamente, cuando nos enfrentamos a un tema tan extraordinariamente importante, ¿cuál es el nombre que es sobre todo nombre? El nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Hasta nuestros días nos encontramos con opiniones, algunas muy fundamentadas, algunas simplemente opiniones circunstanciales, de momento, y algunas simplemente sin ninguna característica o contenido de la palabra. La transliteración del nombre es precisamente el proceso de conversión que un nombre ha tenido, en particular desde un proceso o un sistema de escritura o convenio y codificación de caracteres que determinan y establecen ese principio. La transliteración propiamente es transferir los sonidos representados en la ortografía. Esto nos lleva, por supuesto, de manera especial a entender lo que es la escritura a lo largo de estos 3000 años. Por supuesto, cuando nosotros entendemos el contexto del hebreo antiguo, el contexto de lo que es la transliteración propiamente, la transcripción, la pronunciación hebraica o la pronunciación incluso popular, van a determinar con fundamento el origen y el nombre, que es sobre todo nombre. Es interesante porque dentro del programa de Torah al Instante justamente tengo dentro de mi lista de temas a tratar un programa que será el nombre que es sobre todo nombre. Y veremos a la luz de todo el texto bíblico cuál es el nombre sobre todo nombre. Ya. Y permíteme solo mencionar brevemente para hacer una alusión al tema. Usted que está en el tema para el día de hoy, yo los invito para que lo hagan en casa. Tomen la porción del Salmo 99, Teilín 99, y la porción del Salmo 100, Teilín 100, porque allí veremos cuán importante es que la Escritura nos establece y nos determina el nombre, su pronunciación y su escritura. Por lo tanto, hoy pretendemos en esta reunión que el nombre de Yeshua HaMashiach quede claro absolutamente para nosotros. Adonai reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines y se conmoverá toda la tierra. Estoy leyendo una porción del verso, capítulo 99. Y en el capítulo 100 dice, cantad alegres a Adonai, habitantes de toda la tierra. Servid a Adonai con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Adonai es Elohim. Él nos hizo y no nosotros, y nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Por qué quise mencionar estos textos? Porque cuando hablamos del nombre que es sobre todo nombre, cada uno de nosotros debe entender el contexto escritoral, histórico, arqueológico que se ha desarrollado. Las transcripciones del griego, las transcripciones en el hebreo, las transcripciones en el latín, las transcripciones o la mejor palabra más que transcripciones, las traducciones en el inglés, en el alemán, hasta nuestros textos en español, pasan por un asunto importante toda vez que originalmente en el hebreo no tenemos las vocales que conocemos en español, de tal manera que esto va a traer consigo transliteración. Bueno, entonces
algo sumamente importante que les vamos a resaltar es la transliteración. Es tomar el nombre y empezar a pronunciar letra por letra. Pero en cambio la traducción hace que las letras puedan cambiar del idioma original a otro tipo de idioma. Por eso nosotros vemos que en el hebreo antiguo, ¿verdad? En el paleohebreo, se tomaba el yod, hei, bab, hei. Ese es el hebreo antiguo, ¿verdad? La transliteración es cuando nosotros decimos la Y, la H, la B y la H. Eso se llama transliteración. Por eso, si usted se pregunta, usted ve la forma escritural del nombre de Adonai, Yod, Hei, Bab, Kei, en el hebreo, pero la transliteración, usted la ve como las letras, ¿verdad? La Y, la H, en la español. B y la H en la transliteración. La transcripción, ¿verdad? Tiene pronunciación y es Yahweh. Cuando usted pronuncia hoy en día popularmente el nombre de Adonai, dice Yahvé, ¿verdad? Entonces es sumamente importante entender lo que es el hebreo antiguo, la transliteración, que es el nombre de cada letra. Vamos diciendo J, H, la H, la B y la H. Eso se llama transliteración. ¿Ok? En el griego, por ejemplo, en el griego moderno, cuando se escriben las letras, en el griego, en las letras griegas, evangelio, la transliteración es evangelio, ¿verdad? La transcripción es evangelio, y cuando la van a traducir, evangelio. ¿Es lo mismo? No. La forma de la escritura original a la forma como se traduce puede cambiar. Y ahí es donde nosotros necesitamos abrir los ojos. Ahora, es importante notar que existen las ramas lingüísticas, que a nosotros no se nos puede olvidar las ramas lingüísticas. La rama lingüística de donde viene la generación de Adán, después de Adán, lo que es la generación de Set, después de la generación de Noa, vienen sus 3 hijos, y viene la generación semítica del hijo de Noa, que es Sem, ¿verdad? Cuando el estudio de las lenguas, de los originales de las lenguas, venimos a estudiar el palohebreo. El palohebreo viene de las lenguas semíticas, ¿verdad? Es sumamente importante explicar esto. ¿Por qué? A ver, expliquemos esto, Caminito. Semítico. ¿Por qué el semítico? ¿Qué es lo que agrupa lo semítico? Y vamos a estudiar qué tipo de lenguas habían en los tiempos de Noa, de Abraham, de Isaac, de Jacob, para poder entender esto que estamos hablando, que va a venir a repercutir en el nombre de nuestro amado Yeshua. Bueno, es importante en ese tema de la parte semítica, de las lenguas, de cómo llegamos nosotros a un hebreo, paleohebreo, saber de que, por supuesto, como dice la pastora, el hebreo, como sabemos como paleohebreo una vez más repetitivamente, viene de la parte semítica, y la parte semítica es una de las lenguas más antiguas. Se dice que en sí la parte de la lengua semítica viene siendo uno de los lenguajes primeros del mundo, y de allí se estableció, por supuesto, lo que nosotros conocemos como la figura del buey. Las pictografías. Exactamente. Y se llevó a cabo debido a el hombre, por una necesidad de poder hacer cambios de comida. O sea, en sí el lenguaje que nosotros conocemos hoy se fue establecido una vez más por la parte semítica para que yo pueda venderte este buey, tú me puedas vender esta comida, y se estableció ese tipo de lenguaje que después se llevó una vez más a lo que estamos hablando en el día de hoy. Así que es muy importante establecer eso desde un muy principio, las lenguas, la importancia de las lenguas, que después llega una vez más la parte del el palo hebreo a lo que vemos hoy en día. Ahora, con eso dicho, también es muy importante hablar de la región de donde salen estas lenguas, que viene siendo de la luna fértil, ¿verdad? Que es la región de Israel, que vemos desde Egipto
Israel, pudiéramos decir, donde literalmente hubo vida establecida. Y ahí es bien importante porque vemos que la luna, si buscamos en el internet, la luna fértil viene de Egipto, viene siendo el Alto Egipto, a Ur de los Caldeos, y ahí se establece esa luna fértil, y esa luna fértil literalmente era el centro del mundo. En ese momento. En ese momento no había Israel, era Canaán, mucho tiempo fue Canaán, y ahí se estableció estas lenguas que vienen siendo las semíticas, las berebés, las cusitas, las egipcias, y en sí también tenemos que establecer que al principio, antes de la Torre de Babel, había un solo lenguaje, habían diferentes versiones, dialectos del lenguaje, pero un egipcio, por eso podemos ver que Abraham pudo hablar con los egipcios pudo hablar con otras personas, porque era de esa luna fértil de la cual una vez más estamos hablando en el día de hoy. Así que Abraham, si vemos, yo siempre le he dicho a la gente que es tan importante, la gente nunca se ha tomado el punto de ver un mapa. Nosotros pensamos de Israel, pensamos de Ur de los Caldeos, pensamos de Mizraim, Egipto, pero nunca nos hemos tomado el tiempo de ver estos lugares, de cómo Adonai estableció su nombre en todas estas tierras y de dónde salió Abraham para poder llegar al lugar. Entonces, las lenguas en este lugar tenemos que establecer en esta noche desde un punto muy importante. En un momento en la historia, un hombre que vivía en Ur de los Caldeos podía comunicarse con un hombre en Egipto. A lo mejor no de la mejor manera, viene siendo casi como un portugués, el español, pero de allí viene esa luna fértil. Es muy importante anotar eso y estudiarlo, la luna fértil del Medio Oriente. Amén. Mira lo interesante, porque dentro de ese sistema lingüístico, vale la pena, y gracias por recordarlo, mencionar esta palabra semítica, porque viene de un origen que es a través de Sem, ¿verdad? Pero la palabra semítica me interesa, y ya la hemos mencionado en Torah al Instante en otras ocasiones, y creo que es un buen momento recordarlo, porque cometemos un error cuando hablamos del espíritu antisemita. Es muy común, hoy se habla del espíritu antisemita, y ahora que estamos en este proceso de Torah, con mayor frecuencia se habla del antisemitismo. Pero cuando las personas pronuncian la palabra hay un espíritu antisemita, realmente están haciendo referencia no a una población como es la cultura judía o la comunidad judía, sino están haciendo referencia a un lenguaje semita. Entonces, debemos corregir esto. Realmente lo que existe es un espíritu antijudaico o antijudío o una judeofobia. Cuando se menciona Torah o cuando se menciona al pueblo judío, nosotros en un tiempo reaccionábamos adversamente hacia la población judía o lo que tuviese que ver con Torah, que es lo que pasa hoy cuando hablamos con algunas personas y les mencionamos Torah, les mencionamos el Shabbat, y ellos nos dicen, no, eso es de los judíos. Eso no es antisemitismo, es antijudaísmo, es judeofobia. La palabra antisemita, repito, hace referencia a las lenguas hebreas, arameas, surababes y amrábico, que son de la época semítica. Entonces, hacemos la corrección, ya que tratamos este punto, para recordar que no hay un espíritu antisemita, porque el espíritu, repito, antisemita es un contexto lingüístico, lenguaje, mientras que lo que hay es una contrariedad judeofóbica. Muy bien. Otro paréntesis entonces. Y este paréntesis es sumamente importante. Decimos Jehová. ¿Es correcto, pastora, cuando leemos en las versiones de la Reina Valera del 60 o de las traducciones que tenemos nosotros, fácilmente decimos Jehová, ¿verdad? La palabra Jehová es correcta y la decimos en el primer programa y la vuelvo a traer a colación. Porque el nombre Jehová fue inventado por un monje franciscano llamado Pietro Galeratus en 1518. Y este es contrario, el nombre de Jehová que aparece en nuestras versiones, ¿verdad? En las versiones traducidas del griego al latín, del latín al griego y del griego al español, no es una versión latinizada, un nombre original hebreo, o sea, no viene de decir Yahweh, no es lo mismo decir Yahweh
que decir Jehová. Entonces hay que tener impresionantemente cuidado cuando leemos nuestra palabra y cuando estamos leyendo la palabra de Adonai, porque podremos estar cayendo en un error de transliteración y de traducción que no significa lo mismo. Y esto sí es sumamente importante antes de que lleguemos al siguiente parte. Entonces ese nombre Jehová es un híbrido mezclado y distorsionado. Y fue hecho por un monje católico que trató de distorsionar el nombre de Yahweh. Muy importante. Por lo tanto, aunque forcemos mucho, jamás podríamos concluir que el nombre de Adonai es Jehová. No tiene nada que ver con Yahweh. Ya, como decía el pastor, y G, que es la primera palabra de la primera sílaba, ¿verdad?, de Jehová, suenan totalmente diferentes. Definitivamente no es Jehová. Y cuando tú vas a estar leyendo tu palabra, sobre todo en la Tanakh, aparece mucho en la traducción de las versiones de la Reina Valera del 60, en las traducciones normales, aparece Jehová. Entonces tú ya sabes, o sea, pastor, entonces tengo que botar mi Biblia. Yo no soy de las que acomode eso. Yo uso la Reina Valera del 60 para predicar. ¿Por qué? Porque yo le estoy enseñando Torah a gente que viene del segundo nivel o del primer nivel. Y si yo saco una Biblia de la versión toraica, yo necesito que la gente entienda el lenguaje en que le estamos hablando. Entonces, por eso sigo utilizando la Reina Valera del 60. Pero cuando leo los nombres correctos para que podamos entender la versión que estoy diciendo. Entonces, la palabra Jova existe en hebreo y significa ruina, desastre, calamidad, mal, deseo, abismo, destrucción y miseria. Cuando tú dices Jehová, estás trabajando otra cuestión completamente diferente al nombre de nuestro Adonai, Yahweh, ¿verdad? Es sumamente importante. Lo puedes buscar en el diccionario Strong, en el H1942 o en el H1943, y vas a ver que la traducción Jehová, lo que significa para que esa versión cambie tu manera de ser. Claro, Ahora bien, es importante, Pastor Roberto, aclarar algo, que es donde vamos a entrar en terreno apache. ¿Y por qué estoy diciendo que vamos a entrar en terreno apache? Porque hoy en día el punto es, ¿cómo tú vas a pronunciar el nombre de Mashiach, Yahweh, o cómo le vas a decir Yahoshua? Si se dice Yehoshua, otros dicen, no me cambies la versión, se dice Yahweh. Otros dicen, no le digas así, se dice Yah. Otros dicen, no, el nombre es Yeshu. A ver, yo no sé si la imagen que tengo aquí se puede colocar, dime si se puede colocar. Todos nosotros vemos el número por donde estemos mirándolo. Si tú miras el número 9 por tu lado, pues vas a ver un 9. Pero si la persona está al otro lado, no lo va a ver un 9, lo va a ver un 6. ¿Sí se pudo ver la imagen? ¿Verdad? Entonces, ¿quién tiene la razón? El que está a este lado ve el número 9, ¿cierto? Para su lado. Y el que está al otro lado ve el número 6 para su lado. Entonces, ¿quién tiene la razón? No se trata de quién tiene la razón, sino qué dice la Torah. ¿Verdad? Porque si nosotros nos enfrascamos en qué dice este erudito, y dices, pastora, es que él le ha estudiado miles de años y él ya sabe que es Yahshua. Entonces el que está a este lado ha estudiado 1200 años más y dice, no es Yahshua, es Yahoshua. Pues ¿quién tiene la razón? No. Estamos en Torah y tenemos que madurar en qué dice la Torah, ¿cierto? Entonces, es importante empezar diciendo, Yahshua, porque tiene el nombre de Yah, y Yah está significando los Adonai, a Yahweh. Yahshua significa Yah es salvación. Es sencillo para explicarlo porque no nos vamos a entrar en muchos recursos, sino sencillo para que lo podamos entender. ¿Sabía usted
que no existen pruebas históricas de este nombre en algún escrito por ahora. En todos los escritos antiguos y pergaminos que se han encontrado, no existe que Mashiach se llamara Yahoshua ni Yahshua. En todos los escritos que se han encontrado en los eruditos del Instituto del Templo, de todas las historias, de todo lo que es la Tanakh, el único nombre que se ha encontrado en esos escritos antiguos se llama Yeshua. Quiero mencionar brevemente, antes de que sigas en este punto, algo que es interesante. Porque aquí viene el principio de esta situación. La palabra ya, voy a hacer la expresión literal, la letra Y, A y H, ya, es una abreviación del nombre divino de Adonai. Yahweh. Que viene a ser Yahweh, correctamente. Ahora, es muy importante porque estas letras hacen alusión a lo que es la letra Yod y la letra Hei, es decir, a las dos primeras letras que van a conformar el nombre de Yod, Hei, Bad, Hei, lo que conocemos como el tetragramatón, que también sobre eso estaré enseñando en otra oportunidad. Ahora, ¿por qué es importante? Porque esta expresión abreviada de ya, lo que realmente está significando es yo soy, yo soy. Y de allí se tomó la expresión ya, Josué, que es lo que sé que vas a compartir ahora en este momento. Pero es muy importante tener presente en este proceso, precisamente, como cuando nosotros leemos salmos, y voy a mencionar algunos, los voy a mencionar, voy a leer uno y menciono otros. Por ejemplo, en el Salmo 68, y esto lo tengo tan presente porque esta semana en Torah al Instante estamos hablando de los salmos. En el Salmo 68, verso 4, y cuando lo leía me llamaba poderosamente la atención, dice: cantad a Adonai, cantad salmos a su nombre, ensalzad al que cabalga sobre los cielos, ya es su nombre, y alegraos delante de él. Ya es su nombre, nombre sobre todo nombre, ya. El Salmo 68, verso 18 dice: subsiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya, Adonai. Y así sucesivamente vamos a encontrar Salmo 77:11, Salmo 88:8, Salmo 94:7, 94:12, 102:18, etcétera, etcétera. Todos haciendo alusión a la palabra ya. Y cuando se hace alusión a esa palabra ya, no se está refiriendo sino exclusivamente al nombre divino. Ahora, vamos a ver esa diferenciación entre ya, que hace alusión a la salvación, y luego veremos el principio de Yeshua. Amén. Correcto. Entonces, fíjense en algo sumamente importante. En los tratados del siglo XVIII y a partir de 1930, por el movimiento sagrado del nombre, porque esto tiene que ver, esto tiene que ir a la base del por qué hay una polémica con el nombre de Yeshua, y eso va a tener que ver con la genealogía. Entonces hay un movimiento sagrado que ellos pelean por el sagrado nombre para que se preserve el sagrado nombre. Y este movimiento, ¿verdad?, ha trabajado arduamente desde 1930 para que el nombre del Mashiach se dé a conocer como Yahshua, ¿verdad? Y es una polémica que hay muy grande con respecto al nombre del Mashiach. Pero nunca las autoridades, los eruditos, los pergaminos, la Tanakh, nunca ha apuntado a que el nombre del Mashiach sea Yahshua. No aparece por ninguna parte ni en ningún tipo de pergamino el nombre de Yahshua, sino Yeshua. Más adelante voy a hablar de esa terminología. Ahora, ¿qué hay entonces? Le dijo el ángel a Miriam: ¿su nombre será Yahshua? ¿O le dijo el ángel a Miriam: su nombre será Yeshua? Eso es sumamente importante para nosotros, los que estamos defendiendo a nuestro Mashiach. Vamos entonces
a verlo en diferentes versiones bíblicas. Mírenlo. Lucas capítulo 1, verso 30 al 31. En la versión israelita nazarena, el nombre que aparece en la versión israelita nazarena es Yahoshua. A ver, Pastora Pili, pero si esta es la versión que defiende las escrituras de los nombres K2. Pero no se le olvide que allí está la parte del movimiento que defiende el nombre del Mashiach, y esta traducción trae esa defensa. En las primeras partes de la Biblia dice que en 1930 se empezó un movimiento para defender el nombre del Mashiach, y por eso en esa versión aparece Yahoshua. Yahoshua. Ahora veámoslo en la Biblia de la versión de traducción israelita mesiánica. Aparece Yahshua. Miren, otra versión, otro movimiento, porque cada uno trae un movimiento. En la Biblia de la versión del Código Real, Yeshua. Los escritos del Código Real han sido muy polemizados porque vienen trabajándose con un rabino que hizo la traducción del Código Real, y que se han encontrado muchísimas deficiencias también, pero que no trae la defensa del nombre, o sea, no entra en el movimiento de la defensa del nombre. Luego viene el Nuevo Testamento, edición del nombre verdadero, y allí no aparece nombre, sino las letras en hebreo, Yahshua. Y luego viene la versión griega, la Biblia de la versión Reina Valera de 1569, donde el nombre no es ni Yahoshua, ni Yehoshua, ni Yeshua, sino Jesús. Jesús. ¿Cómo lo ven? Entonces, si en 1569 ya el nombre ni siquiera estaba escrito en hebreo, sino en el latín, Jesús, entonces tenemos que hacer una muy buena auditoría para cuando hablemos de la genealogía en Jaconías, que es donde está el lío, donde se habla de que Jesús es un impostor. Y les voy a explicar el por qué. A ver, entremos a las hipótesis alternativas. ¿Qué piensan, Camilo, evidentemente, del nombre antiguo del Mesías, que fue Yahoshua, según ellos, y que en el hebreo moderno es Yeshua? Porque estamos hablando, acuérdense, de una lengua semítica del palohebreo, Yahweh, y ya estamos hablando de un hebreo moderno, Yeshua. Entonces vemos que hay otros eruditos que postulan a Yeshua en el origen arameo, ¿verdad? Y otros que colocan a Yeshua porque no existen vocales. Entonces, ¿qué establece todo esto? Bueno, en ese punto yo creo que también es muy importante hablar una vez más del punto de las lenguas, ¿no? De lo que estábamos hablando. Especialmente, digamos, aquí en la plataforma de Radio Génesis hemos tenido la oportunidad de entrevistar al maestro Adolfo Reutemann, que viene siendo uno de los curaderos de los pergaminos del Mar Muerto, Corán, y trabaja en el Museo de Jerusalén. Y es bien importante también reconocer de que ese descubrimiento de los pergaminos del Mar Muerto estableció muchas verdades, y una de ellas fueron las letras que se encontraban en esos pergaminos, que dieron una diferencia grande al mundo de por qué los nombres que hoy vemos hoy en día no están escritos hace muchos años atrás. O sea, en los pergaminos, digamos, de Isaías y todos estos de los cuales se escribían, no se escribía de la forma como muchas personas hoy están hablando, para defender más el nombre de Yeshua, ¿no? Con eso dicho, han salido otros pergaminos en estos últimos años. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque hoy han salido nuevos pergaminos, pero que no se llevan a una edad tan antigua. Y estamos hablando de que aquí se ha encontrado una historia de muchos, muchos años. Adolfo Reutemann, el Museo de Jerusalén, tiene estos pergaminos, y podemos defender entonces absolutamente, porque Jehová, que es un nombre que muchas personas hoy defienden, no está escrito en estos pergaminos, a lo cual una vez más
basado en esto, nos da una vez más un poco más de información de los nombres correctos que sí tenemos que usar. Y también la forma, la estructura gramática del hebreo antiguo y el hebreo moderno. Como lo decías hace unos minutos atrás, muchas personas consideran en una hipótesis alternativa que el nombre hebreo antiguo vendría siendo Yahshua o Yehoshua como Josué, y el hebreo moderno, pudiéramos decir el hebreo moderno, Yeshua, y creo que los dos van conectados. Es una hipótesis que muchas personas consideran, que creo que es muy buena considerarla de ese sentido. Con este punto, si puedo decir algo en esta noche, es esto. El nombre, Filipenses capítulo 2 nos dice que el nombre es sobre todo nombre. Entonces sabemos automáticamente que el nombre sí es importante para muchas personas que pelean de que qué importa si se dice el nombre. Sí, es importante. Filipenses capítulo 2 nos habla de que bajo ese nombre toda rodilla se doblará. Así que sabemos que el nombre es importante. Y número 2, ¿qué traduce el nombre, no? Sabemos que el nombre de Yeshua traduce salvación. Con eso dicho, también nosotros podemos entonces basarnos de que Adonai mismo nos prometió que Él mismo traería salvación. Desde Sión saldrá la salvación. Ahora, todos los otros nombres no traen ese mensaje encripto en el nombre de Yeshua. El nombre de Yeshua nos trae salvación. Y con eso dicho, a la misma vez, amados pastores, yo creo que también es muy importante encontrar de que todas estas teorías, hipótesis, problemas con el nombre se pueden solucionar desde un principio muy grande, y es la divinidad de Yeshua. Amén. Si nosotros podemos entender de que Yeshua es divino, hemos tomado un paso muy importante en nuestro crecimiento espiritual para poder llegar al nombre correcto, porque, y lo digo con mucho respeto, las personas tienden a ser las personas que no defienden el nombre de Yeshua, que no defienden a Yeshua como divino, se van completamente con otro nombre que no tiene que ver salvación. Si nosotros consideramos a Yeshua, a Mashiach, el Mesías de Israel, divino, 100% Adonai, vamos a poder tener... No tenemos problema. Y vamos a poder tener una mejor linterna al poder encontrar el nombre que significa salvación y que nos rescató a cada uno de nosotros de poder llevar a ser perdidos del pecado. Amén. Una cosa que es sumamente importante, pastores, y todos los que nos están escuchando es, entonces si nombramos Jesús, que es el hecho del inglés, o sea, la traducción en inglés, Jesús, entonces estamos hablando, y entonces le sacaron el tema de que Jesús significaba caballo y que esto no era, y esto. Déjame decirte algo. No tiene absolutamente ninguna conexión pagana, porque el nombre de Jesús o Jesus en inglés, viene de una transliteración. Lo dije, lo enseñé antes del principio del programa. Viene de una transliteración del latín al griego, y por eso se dice Jesús, que es la transliteración griega de Yeshua. Ahora bien, si ya nosotros sabemos que el nombre de nuestro Mashiach es Yeshua, pues lo cambiamos porque ya sabemos el nombre, cómo se pronuncia. Claro. Pero si escuchamos a alguien que está llegando a Torah y dice Jesus, no lo golpeemos, por favor. Claro. No le tiremos la puerta y decimos, pagano, ¿cómo estás diciendo Jesus o Jesús? Eso es pagano. Perdóname. Está diciendo una pronunciación del latín al griego que es Jesus, Jesús, ¿verdad? Y está diciendo Yeshua. Cuando ya la persona entendió que tiene que volver a como dice Sofonías, volver a los nombres K2, y ya encontró que entonces esa traducción en lo correcto es Yeshua, empieza a pronunciar, porque la palabra, la Torah, el espíritu de la Torah le revela los nombres. Pero nosotros no podemos golpear a la gente diciéndole, óigame, porque usted es tan pagano y sigue pronunciando ese nombre que significa caballo. Miren,
Nosotros tenemos que madurar en Torah. Si hay una cosa que yo peleo mucho es la madurez en Torah. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad? Y estamos entrando en los niveles de Adonai y el espíritu de la Torah, el espíritu, el Ruach HaKodesh es el que nos va llevando y nos va enseñando a pronunciar los nombres Kadosh y a rescatar ese nombre Kadosh de esos lenguajes que posiblemente estaban fuera de contexto. Volvamos al contexto. Cuando nosotros estamos en Havdalah, entramos a leer un versículo bíblico del libro de Isaías, capítulo 12, verso 3, Pastor Roberto. Todos los Shabbat en el mundo entero, durante 2000 años, se lee este versículo bíblico que está reflejando a Yeshua salvación. Todos los Shabbats. Isaías capítulo 12, verso 3. ¿Qué dice? Dice la palabra, sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Ya. Con gozo. Y diréis en aquel día, cantad a Adonai, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Miren qué interesante. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Cuando leemos salvación, ya está intrínsecamente quién es la salvación. Amén. Y está en las letras correctamente establecido Yahshua. ¿Por qué está escrito Yahshua? Porque es Yahshua, Salvación. Yahweh, salvación, ¿verdad? Y luego vienen las letras de esa salvación del Eterno, del Salvador, Yah, Adonai, como dijo Camilito, Adonai, divinamente establecido en Yeshua. Cuando nosotros tenemos la identidad de que Yeshua, nuestro Mashiach, uno es Ejad, no empezamos a cambiarle el nombre ni a pelear, pero cuando nuestra intención es decir, Yahshua es el Mashiach, pero no es divino o no es Adonai, ya estamos desviando todo el camino, proporcionando algo para dividir Adonai, Eloheinu, Adonai Ejad, en Yeshua HaMashiach. Ahora bien, cuando vemos Marcos 16, por favor, vengan conmigo a Marcos 16, porque aquí vamos a entrar a cerrar el tema. Y hemos querido ser sencillos en el tema para que lo podamos discernir. Que cuando la próxima vez que nosotros alguien en el segundo nivel o en el tercer nivel aún diga Yeshua o Jesus, no le volteen a mirar y digan, oiga, tan pagano todavía. No. Venga, tranquilo, cálmense que estamos en buen camino. O cuando escuchemos a alguien en Torah diciendo Yahshua y de pronto nosotros, no, es que a nosotros nos dijeron Yeshua. No entren en esas polémicas, usted ya sabe que es Yeshua, punto. Lo importante aquí es entender la identidad de lo que usted está creyendo y de lo que está escrito. No de lo que los eruditos bíblicos puedan decirnos. Alguien se puede equivocar. Acuérdense el del número 9. Depende de la mesa donde esté, lo van a ver. Pero la Torah es clara. Si no hay evidencia en toda la Taná de un escrito donde el nombre de Yeshua haya sido cambiado, ¿para qué nos ponemos a pelear con la palabra si la palabra tiene el poder? Venga conmigo a Marcos 16, 15. Vamos a leerla. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sí. Y estas señales seguirán a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Entonces, sobre aquí viene los la pregunta. enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, la pregunta es, si dice que en mi nombre echarán fuera demonios, entonces si tú dices en el nombre de Yahshua y el demonio no se salió. ¿Pero cómo? Si estás defendiendo que es Yahshua. No. Entonces vamos a decirlo en el otro nombre. Yehoshua. Y tampoco se salió. Y entonces dices, en el nombre de Yeshua. O en el nombre de Jesús. ¿Tú crees que cuando el poder de la palabra, que tiene tanto poder, se nombra el nombre de Yeshua,
o, de, o decirlo Jesús, o decirlo Yahweh, no tiene poder. Es el poder de la palabra el que tiene el poder para echar fuera a los demonios, Claro. para desaparecer. En mi nombre hablarán otras lenguas, en mi nombre harán más milagros, en mi nombre. Cuando nosotros peleamos y peleamos y peleamos a ver con cuál es el nombre que vamos a echar el demonio, no entendemos la identidad. ¿Sabía usted que el nombre sobre todo nombre está basado en el libro de Shemot 3:16? Ahei, Ashe, Ahei. Yo soy el que soy. Amén. Eso es lo que Adonai quiere que tú sepas. Él es el que es. Y si tú sabes quién es el Mashiach, no pones en duda ni su reputación ni su identidad. Ahora bien, aclarémoslo. Porque si no, yo sé que me lo van a decir y me lo van a colocar. Pero es que, Pastora Pili, el nombre de Jesús, la J, no aparece en el hebreo. Es correcto. Pero acuérdese que hay una transliteración. La J en el hebreo no existe. Por eso es tan importante que rescatemos, ahora que conocemos el nombre. Ya no decimos Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre ya sabemos que fue en transliteración del latín al griego, del griego, que significa Jesús, Yeshua. ¿Por qué no podemos pronunciar Yeshua? Si ya sabemos que la J no existió y que es una transliteración y que en el hebreo no existe la J. Perfecto, ya lo entendimos. ¿Cuál es la complicación ahí? Entendiendo lo que estamos diciendo. Acuérdense, había un letrero en el que fue escrito el nombre de Adonai, de Yahweh y de Yeshua. Venga conmigo y ahí terminemos para que la palabra tenga el poder para entenderse lo que vamos a decir. Juan 19, 22. Veamos quién defendió más que nunca el nombre de nuestro Mashiach. Nada más y nada menos que Pilato. Así que leámoslo. Libro de Juan, capítulo 19, verso 19, dice la palabra. Léalo con nosotros, por favor, acompáñenos. Escribió también Pilato un título que puso sobre el madero, el cual decía, Yeshua, Jesús Nazareno, rey de los judíos. en la versión. Español. Ok. Ahora, ¿sabemos qué dice cómo, pastor? En esta versión, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y sabemos que ya nosotros sabemos que Jesús, en el griego, del latín al griego, Jesús, y que ese nombre significa Yeshua. ¿Sí estoy dándome a entender Correcto, bien? sí, es correcto. ¿Yo? No te Vuelvo a entiendo. decir, si nosotros en la versión que tenemos, Reina Valera, dice Jesús, rey de los judíos, y ya en esta lección estamos aprendiendo que Jesús es la transliteración del nombre de En la traducción. Jesús, que significa Yeshua. ¿Cómo lo leemos? Yeshua, Correcto. Nazareno, el rey de los judíos. Correcto, sí. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Yeshua fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Perfecto. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo, soy el rey de los judíos. ¿Y qué dijo? Respondió Pilato, lo que Está escrito. he escrito, he escrito. Porque lo que está escrito está escrito. Entonces había un letrero y habían 3 lenguas. Nótenlas. Muy importante. Las lenguas que estuvimos hablando desde el principio. En hebreo era la lengua oficial del templo. Así que si tú me vienes a decir que en el templo se decía Yahoshua, no hay ninguna evidencia ni histórica, ni geográfica, ni arqueológica, ni en ninguna parte que parezca que en el templo el nombre del Mashiach quedó escrito diferente. Yeshua quedó escrito. El griego era la lengua cultural y comercial de ese momento. Por eso se habla de Jesús. Y el latín era la lengua oficial del Imperio Romano. Por eso le decía Jesús. Y cuando usted ve la película de la Pasión, usted nota que en esa película se está hablando en el lenguaje que, cuando le hablan a Yeshua, Latín. latín. ¿Por qué? Porque está
resaltando al Imperio Romano. De hecho, la película de la Pasión está basada para el Imperio Romano en María, y el culto es más a María, y todo el protocolo es más hacia María. Cuando ella se acerca al cadáver de Yeshua, que era prohibido acercarse, todo eso tiene que ver con el Imperio Romano, por cierto, es un paréntesis. Vemos entonces que el griego era la lengua cultural y comercial, Jesús, y que el latín era la lengua oficial del Imperio Romano. Correcto. En las tres culturas, amados hermanos, tanto en los escritos históricos del latín aparece el nombre de Yeshua en la historia, escrito. En el griego era la lengua cultural, y el nombre nunca fue ni Yahshua ni Yehoshua, era Yeshua, como quedó escrito en la historia. Y en hebreo, que era la lengua oficial del templo, aparece todo el registro como Yeshua. Así que esto que estamos hablando es para explicarles cómo fue la profecía de ese nacimiento de nuestro amado Mashiach, para luego entrar la semana entrante, si Adonai nos lo permite, hablar de la genealogía de Jesús en todo su esplendor, desde Adán hasta el nacimiento de él. Entre conmigo, Camilito, por favor, a Profecías, a Isaías capítulo 9, versos 6 al 7, donde aparece el total registro de lo que era la profecía del nacimiento de nuestro Mashiach y cómo fue registrada esa profecía, y por qué comenzamos con Lucas 1:31 diciendo lo que el ángel dio como testimonio de lo que la profecía decía que iba a ser nuestro Mashiach. Sí, claro, y yo creo que también es muy importante que nosotros, mientras escuchamos esta clase y estamos analizando esta clase, verdaderamente cada uno de nosotros veamos el problema tan grande que ha causado las traducciones, ¿no? Una vez más, nosotros en Israel Casa Integral como ministerio no tenemos ningún problema con una persona que venga a usar el nombre de Jesús en el sentido de un estudio, que la mencione. Para nosotros ese nombre no es anatema, como lo es para muchas otras personas que se dedican a llevar una falsa, ¿qué se pudiera decir? Una falsedad en las redes sociales, y criticar y hablar mal de un nombre del cual nosotros conocimos y por el cual entendimos en ese momento. Amén. Hoy hemos entendido, por supuesto, la importancia de lo Kadoshim, de lo santo, y cómo el nombre sí es importante. Una vez más, quiero leerlo rápidamente antes de leer la profecía en el libro de Filipenses capítulo 2, en el verso 10. Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla Amén. de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Sabemos que el nombre, entonces, una vez más, es muy importante porque ese nombre nos acerca al Padre. Es por medio de ese nombre. Ahora, el nombre es importante, una vez más, como lo decía hace unos minutos atrás, pero es el nombre de Yeshua porque su nombre significa salvación. Es la puerta. Ahí es donde entran todos los estudios bíblicos tan grandes de entender la importancia de lo que Yeshua hizo por nuestra vida. Entonces, cuando nosotros mencionamos, sale de nuestro ser, en el nombre de Yeshua, estamos diciendo que nosotros tenemos la oportunidad, la habilidad, gracias a Yeshua, que nos dio la salvación, nos permite entrar por esa puerta de las ovejas, y es ese nombre el cual nosotros, como Nehemías, en las cartas de Nehemías, podemos levantar nuestra carta y decir, gracias a Yeshua, gracias a la salvación de Adonai, tenemos y se nos permite ser parte del remanente, ser rescatados gracias a Yeshua. Entonces, ¿se puede usar el nombre de Jesús? Claro que sí, pero Jesús, no es desafortunadamente, o sea, es un nombre que una vez más se traduce, no significa en sí nada, porque es un nombre traducido, transliterado del griego, que después viene del hebreo, que después viene del arameo. Ese nombre no significa lo mismo que Yeshua. Y es bien importante también entender algo. Adonai escogió la lengua hebrea para hacer su nombre exaltado aquí en la tierra. Y eso creo que es muy importante entender eso. Si Adonai no escogió el griego, no escogió el español, no escogió el latín, escogió el hebreo,
Y cada uno de nosotros que estamos en este conocimiento de la palabra, cuando vemos las letras hebreas y comenzamos a ver la gramática, la numerología, etcétera, etcétera, y comenzamos a ver los significados, pues podemos saber entonces de que el nombre de Yeshua sí es importante porque cada letra, Aleph, Bet, Yod, significan algo profético en el reloj profético de Adonai, lo cual significa que cada letra en el nombre de Adonai, de Yod-Hei Vah-Hei, y en el nombre de Yeshua concuerdan, hacen un Ejad, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, a lo cual nosotros ahora, gracias al sacrificio de Yeshua, podemos entrar por esa puerta. Pero esa puerta se llama Yeshua. Correcto. No se llama Jesús, no se llama Jesús, no se llama otra cosa, porque si significara otra cosa que no significa salvación, entonces la puerta todavía está cerrada a la visión de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es interesante, perdóname Camilito, porque en la normatividad gramatical, cuando se hacen las traducciones, una de las normas es que el nombre propio no debe ser alterado, no debe cambiar. Es decir, cuando nosotros como latinos o hispanos estamos en esta nación, yo origino una apertura de cuenta bancaria, por ejemplo. Mi nombre es Roberto y en el banco no me colocan Robert o Bob, que también es un diminutivo de Roberto en inglés. Bob. Me colocan mi nombre Roberto. Y este día que fui al banco a hacer una transacción, me preguntaron, me preguntó la manager, que es manager nueva en la oficina, me dijo, ¿quién es usted? Le dije, soy Roberto Alfaro. Me dijo, no le puedo entregar ese retiro porque la cuenta es de Camilo Alfaro. Le dije, sí, es mi hijo. No, es que es Roberto o es Camilo. El nombre es importante. Claro. Y fíjate que, por ejemplo, perdóname la interrupción brevemente porque ya estamos en el cierre, pero dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 10, verso 9, a lo que tú vienes mencionando sobre el tema. Ese texto que todos conocemos profundamente dice que todo aquel que invocare el nombre de Adonai, Yeshua, será salvo. No hay, en ningún otro nombre hay salvación. Exactamente. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua. Y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén en además. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Así es. Leamos la profecía bíblica para que esa profecía encaje en Lucas 1:31 y luego la semana entrante, si Adonai nos permite, entramos a genealogía. Muy bien. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Adonai fuerte, Abba eterno, príncipe de Shalom. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Adonai de los ejércitos hará esto. El Adón envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Baruch Hashem. Qué palabra tan tremenda. Amén. Así que ese niño que nos es nacido, un hijo nos es dado, está apuntando a la profecía de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, nuestro Melech. Y gracias a Adonai, porque hoy en esta enseñanza, cosas que tal vez tú ya conocías, excelente, las repasaste. Cosas que no conocías, las aprendiste. ¿De qué se trata toda la enseñanza? De que salgas a mostrarle a otras personas, oh, mira, es que así se dice. No, se trata de que tú vivas a Mashiach, a Yeshua HaMashiach como tu Salvador, y que entiendas cómo es el nombre de Él y tengas identidad en Yeshua y defiendas a Yeshua como tu Salvador. Ahí es donde está
el punto exacto de la práctica de la Torah. Bueno, damos gracias a Adonai por este momento y creo que uno de los pastores va a hacer la oración final. Gracias por estar en Estudio Bíblico Maná. Los esperamos, si Adonai permite, el próximo miércoles. Invite a otras personas a venir a este apasionante estudio. Estamos en el módulo 16, la genealogía de Yeshua. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Acompáñanos en este viaje de escenario profético mundial. No olvides suscribirte en YouTube, Israel Casa Integral. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.